Hola, ¿cómo están? Soy Gonzalo Alcayaga, profesor de Historia del Instituto Comercial. Los saludo afectuosamente y los invito a participar de la retroalimentación de la guía número 3. Como pueden ver en su pantalla, la retroalimentación de Historia, Geografía y Ciencias Sociales corresponde a la semana número 3 para los segundos medios. Para comenzar a resolver, debías leer el objetivo de la guía, el cual era analizar a grandes rasgos las principales características de la Segunda Guerra Mundial. 2. Analizar el breve contenido que traía la guía o visitar el link que adjunté al inicio, ya que encontrarías algunos tips importantes para resolver la guía. 3. Apoyarte en el mapa conceptual adjunto a la guía. 4. Armar tus respuestas apoyándote en la guía anterior. Vamos a las preguntas. Pregunta número 1. ¿Entre qué años se desarrolló la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se verán implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares. Por un lado, los aliados y por el otro, las potencias del eje. En esta pregunta es importante que tú tengas claro cuáles son los años en los cuales se desarrolló el conflicto y cuáles fueron los países que participaron de este hecho. Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué significa totalitarismo? Totalitarismo es el término por el que se conoce a las ideologías, los movimientos políticos donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones. En esta pregunta es importante que hayas leído la guía de la semana anterior, ya que de ahí encontrarás gran parte de la respuesta de esta pregunta. Pregunta número 3. ¿En qué consiste el Tratado de Versalles? El Tratado de Versalles fue un tratado de paz que se firmó en dicha ciudad al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países. Este tratado de guerra entre la Alemania nazi y los aliados de la Primera Guerra Mundial fue firmado el 28 de junio de 1911 en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles. Esta pregunta es súper importante que la respondas de forma correcta, ya que el quiebre de este tratado genera el conflicto que estamos estudiando en esta guía. Pregunta número 4. ¿Qué países componían las alianzas durante la Segunda Guerra Mundial? Los países que componían las alianzas durante la Segunda Guerra Mundial eran, por un lado, las potencias del eje, conformados por Alemania, Italia y Japón, y por el otro, las potencias aliadas que las conformaban Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. En esta pregunta es importante que identifiques a los países que se enfrentaron y puedas dimensionar el nivel de este conflicto. Pregunta número 5 y última. Realiza una breve biografía de Adolf Hitler. Adolf Hitler nace el 20 de abril de 1889 en Berlín y muere el 30 de abril de 1945. Fue un político, militar y dictador alemán de origen austro-húngaro. Fue canciller imperial desde 1933 hasta el día de su muerte. Conocido también como el Führer, lideró a la Alemania nazi. Fue una figura clave en la realización del holocausto y genocidio contra la etnia judía. Es importante que revisen la biografía de este personaje y conozcan de él, para que entiendan a lo que puede llegar el ser humano, pero fundamentalmente para generar conciencia de que nunca más se puede volver a repetir un conflicto como este. Alumnos, les dejo
mi correo electrónico en la parte de esta diapositiva y además les adjunto el horario de atención para que puedan enviarme cualquier duda que tengan. Espero le haya servido. Les envío un cariñoso saludo.